Episodio 131 de Cranberry Sherbet. Nilay atraviesa el periodo más difícil de su vida, sintiéndose impotente e insegura de qué hacer. Ilami, al escuchar la conversación de Nursema y Asil, se inquieta aunque no comprende del todo lo que sucede, y su postura sobre la renuncia de Nursema a su trabajo es clara. KBLSM se ha llevado a su hija a su casa. Simen está muy disgustado. Emir se ve obligado a ir a casa de Abdullah para quedarse con su madre. Le cuenta toda la verdad, que está en bancarrota. Su intento de llevarse a su esposa fracasa. La nueva esposa de Abidin, Ilknur, comienza a causar problemas en la casa desde el primer día. Asude y Ulvi organizan otra reunión y van de picnic. Sin embargo, también allí se topan con el obstáculo de las diferencias de clase. La noche en que Nilay, presionada por Yas, anuncia a la familia su boda, una sorpresa aún mayor aguarda a los Unal. Es necesario comenzar desde la perspectiva de Nilay, ya que ella carga con el peso más dramático de este episodio. Su desesperación no es solo una crisis personal, también refleja la estructura opresiva de la familia Unal. El acorralamiento de Yas la obliga a tomar un camino que no desea. Lo fundamental es que la decisión de Nilay no es una elección, sino una absoluta necesidad. Esto profundiza la tragedia del personaje. La escena en la que anuncia su matrimonio a la familia, aunque superficialmente parezca una aceptación, en realidad representa un colapso interno. El miedo y la impotencia en la mirada de Nilay presagian que esta historia está a punto de desembocar en grandes acontecimientos en los próximos episodios. Y justo cuando parece que todo terminará con este anuncio, la gran sorpresa que aguarda a la familia Unal demuestra que esta historia es solo el comienzo. El triángulo amoroso entre Nursema, Asil e Ilami es uno de los momentos más tensos del episodio. Que Ilami escuche la conversación entre Nursema y Asil es, de hecho, un punto de quiebre. Aunque no comprende del todo lo que oyó, su incomodidad es evidente. Esta situación revela una vez más la fragilidad de la confianza. La actitud severa de Ilami ante la renuncia de Nursema evidencia su naturaleza controladora y posesiva. En este punto, el dilema de Nursema es muy claro. Por un lado, su deseo de ser independiente, y por otro, la presión social y familiar. Su relación con Asil complica aún más esta situación, ya que no solo es emocional, sino que también forma parte de la búsqueda de libertad de Nursema. Sin embargo, la actitud de Ilami limita este espacio de libertad e intenta obligar a Nursema a volver a la sumisión. La historia de KBLSM y Simen es una de las partes más emotivas del episodio. Que KBLSM lleve a su hija a su propia casa es, en realidad, un reflejo protector. Sin embargo, este cambio también supone una ruptura para Simen. Su tristeza no se limita a dejar su entorno actual, sino que también se debe a la pérdida de su sentido de pertenencia. La relación madre-hija se retrata con gran intensidad en estas escenas. Aunque KBLSM intenta mantenerse fuerte, la agitación interna que experimenta es palpable. Simen, por otro lado, aparece como un personaje atrapado en medio de esta situación, sin saber a qué aferrarse. Esta historia explora la pregunta de qué significa ser una familia. Este es uno de los momentos en que la pregunta se plantea con mayor claridad. La historia de Emir, en cambio, es una historia de colapso total y confrontación. Aceptar su bancarrota e ir a casa de Abdullah supone un duro golpe para su orgullo. El hecho de que Emir tenga que regresar con su madre demuestra lo bajo que ha caído. Contarle todo a Abdullah es una especie de confesión y rendición. Sin embargo, lo más llamativo es el intento de Emir por mantener el control. Su empeño en llevarse a su esposa consigo refleja su deseo de recuperar lo perdido. Pero el fracaso de este intento demuestra claramente que Emir ya no es tan fuerte como antes. En este punto, el personaje de Emir representa la impotencia de un hombre que ha perdido su poder. La relación entre Abidin e Ilknur genera otro tipo de tensión en el episodio. Ilknur, recién casada, provoca malestar en la casa desde el primer día, lo que demuestra que esta relación comenzó con cimientos problemáticos. El comportamiento de Ilknur no se limita a una incompatibilidad individual, sino que también crea un efecto que perturbará el equilibrio familiar. La reacción de Abidin ante esta situación es motivo de curiosidad, porque es probable que esta relación abra la puerta a conflictos mayores en episodios posteriores. Si bien las escenas del picnic de Asude y Ulvi parecen ofrecer un breve respiro en el episodio, en realidad encierran un mensaje profundo. La cuestión de la diferencia de clases se percibe claramente en estas escenas. La armonía entre los dos personajes se pone a prueba ante las realidades del mundo exterior. Esto retoma el tema del choque de mundos diferentes, que la serie explora con frecuencia. La pregunta de cuán resistente será la relación de Asude y Ulvi frente a estos obstáculos queda abierta al espectador. El final del episodio 131 de KZLSK Serveti destaca como un momento en el que una sola frase lo cambia todo cuando nos centramos directamente en el evento en sí. La declaración de Nilay,
me voy a casar. Puede parecer un simple acontecimiento desde fuera, pero la verdad detrás de esta declaración es su aceptación de que ya no tiene control sobre su propia vida. Por lo tanto, esta escena no es un comienzo, sino una declaración de necesidad. Con el anuncio de esta decisión por parte de Nilay, la familia Unal se enfrenta por primera vez a una situación que no puede controlar. Porque esta decisión matrimonial no fue un proceso planeado ni dirigido. Al contrario, es el resultado de presiones externas. Esto genera una inquietud latente en la familia. Mientras todos intentan comprender la situación, surge una sensación común. Las cosas no van como de costumbre. La gran sorpresa que surge en este punto cambia por completo la dimensión del evento. Si bien la explicación de Nilay ya era una crisis en sí misma, este nuevo giro transforma la situación, pasando de ser un simple asunto matrimonial a un problema mucho mayor. Ahora, no se trata solo de la vida de Nilay, surge una situación que afectará a toda la familia. Esto crea un punto de inflexión que obliga a todos a reconsiderar sus posturas. Lo más importante de este final es que lo sucedido no se limita a un solo personaje. La acción de Nilay inicia una reacción en cadena que afecta la vida de todos. Problemas que antes se ignoraban o posponían dentro de la familia se hacen más visibles con este evento. Porque tales decisiones forzadas suelen revelar no solo el momento presente, sino también todas las tensiones acumuladas en el pasado. La situación que se presenta es la siguiente. Nilay actúa creyendo haber encontrado una salida, pero en realidad se está metiendo en un lío aún mayor. La familia se debate entre aceptar y resistir esta situación. Este dilema indica claramente que se avecinan conflictos más intensos.